Gracias por invitar. Bueno, Javier Milei, ¿es el winner del año? ¿Es el ganador del año? Bueno, la primera respuesta rápida es probablemente sí. Falta diciembre todavía, pero probablemente es el ganador del año. Pero de todas formas hay que acordarse de que fue un año muy largo y muy difícil. Y hay que ver cómo queda esto para el año que viene, ¿no? Ganar este año no quiere decir ganar el campeonato ni nada por el estilo. Es el primer año de un gobierno. Se supone que el primer año de un gobierno tiene el plafón para hacer las reformas y para pagar el costo político que tiene que pagar un gobierno que quiere hacer reformas, pero también tiene todas las dificultades de que si no hace un buen primer año, el 2025 podría resultar bastante complejo electoralmente, ¿no? Entonces, habría que dividir el año en dos, ¿no? Hasta la ley bases y después de la ley bases, ¿no? Bien, ¿y por qué decís dividirlo en dos ley bases, antes y después? Porque tenemos los primeros 6 meses, creo que fue un año de mucha conflictividad política, social, con muchas dificultades económicas, y el segundo semestre hubo enormes dificultades económicas, hay enormes dificultades económicas, pero no hay tanta conflictividad social ni tampoco tanta conflictividad política. O la hay, pero más o menos la resuelve, ¿no? Podemos tocar, y después seguís, tu línea no la vas a perder nunca. No hay conflictividad social. Sí, digamos. Para muchos es un éxito. A ver, ¿qué quiero decir con esto? La pobreza está indiscutible. Indiscutible. La pobreza está. Lo vemos en la calle. Sin embargo, desde el gobierno utilizando donde participaba o intervenía el Estado había un curro. Y realmente, de mucha gente que se manifestaba y uno hacía empatía y le daba pena, sí sabemos que habían sitiado la ciudad. El año pasado era una ciudad sitiada. Y eso, me duele decirlo, porque es gente que sufre, pero el mecanismo era... Y no se resolvió, porque si sitiaban la ciudad y se podía resolver el conflicto, bueno, se resolvió el conflicto. No se resolvió. Entonces, este tema de la conflictividad social, ¿ya lo considerás como un éxito o algo que puede jugar con efecto adverso a futuro? Yo creo que pensaba en el gobierno del kirchnerismo en general, ¿no? El kirchnerismo en general fue 12 años donde no hubo casi oposición política. Sí. Prácticamente no hubo oposición política. El Congreso, la queja clásica era que era una escribanía y que las leyes pasaban sin dificultad. Sin embargo, sí hubo mucha oposición de diferente naturaleza. Hubo mucha oposición social, mucha oposición económica en algunos casos, por ejemplo la 125. Entonces, que no haya oposición política o que no haya oposición social no quiere decir que el clima acompañe a un gobierno, ¿no? Entonces puede aparecer en cualquier momento. Evidentemente lograron controlar la situación social, la calle, como se dice. Evidentemente lograron evitar la conflictividad más grosa, digamos, más dificultosa. Pero no quiere decir que eso no exista más, no quiere decir que eso no esté en algún lugar y que no se vaya a manifestar en algún momento. Pero voy a esto, este tema. Entonces hablamos, bueno, porque nosotros, la inclusión social, ayudamos bien. Pero después ves el caso de Sofía Clerici, después ves el caso de la que pasaba las tarjetas, ahora no me acuerdo el nombre, el que tenía así un pilón de tarjetas, que también ves el caso, esto en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Chaco, que le costó la gobernación, el caso de Mereciano Sena, que era otro piquetero, que también trabajaba con el mismo sistema de preventa, o sea, estaba el Estado y a partir del Estado había una serie de curros relacionados. Son indiscutibles, o sea... Sí, determinados aspectos que se han visto con el tema de uso de tarjetas, por el tema en distintas provincias a través de los planes sociales, marcó que este clientelismo, la gente dijo basta, la clase media que apoyó al peronismo le dijo basta. Sí, que quizá había dos grandes temas durante la campaña de Javier Milei. Uno era el tema de la casta, que tiene que ver con algunas de estas cosas que vos decís, y otro era la inflación. Bueno, son los dos temas que quizás está trabajando con mayor fortaleza. La inflación hoy está a la baja y tiene probablemente los próximos 3-4 meses, la interanual por lo menos se va a desplomar seguramente, porque
más o menos coincide con los meses de alta inflación cuando asumió el gobierno. Y le tocó, te digo así, 25,5 en diciembre y 20 en enero. 25,5, 20, después empieza a bajar con un ritmo. Con lo cual, quizá en marzo o abril va a estar perforando. La interanual de marzo va a ser, o abril. Va a ser muy buena. Y abril, obviamente, después va a mejorar. Y el otro es el tema de la casta, y son las dos cosas que están mostrando. Discúlpame, ya que toca esta inflación, vamos a hablar de efectividad política. ¿Cuándo serían aproximadamente las elecciones? Y van a ser, depende si hay paso o no, pero pongamos en agosto. En agosto. Y agosto, la interanual le va a dar bien para usarlo como argumento político. Bueno, algo similar pasó con el gobierno de Macri, ¿no? En el 2016 tuvo una inflación del 40%, que era mayor a la del 2015, y luego bajó al 24% y más o menos electoralmente tuvo un buen resultado. 17, un buen resultado. Sí, con lo cual va a haber que considerar que no se ganan elecciones con inflación es un gran aprendizaje para todos, ¿no? Para cualquier fuerza política, porque en definitiva Macri pierde con una altísima inflación en 2019. Entonces es un aprendizaje para todos. Ahora, la pregunta creo que sería si la sociedad argentina está dispuesta a perdonar cualquier cosa a costa del control de la inflación. Eso se va a ver cuando tengamos un resultado electoral bueno o malo para Javier Milei. No hay respuesta hoy por hoy a eso. Esa es una hipótesis que creo que fue muy fuerte en la campaña de Javier Milei. Apostó mucho a eso, con mensajes incluso que después por ahí no se cumplieron, pero que apostaba fuertemente a eso. Completamente diferente a cómo gana Mauricio Macri las elecciones, con un discurso mucho más, haciendo muchas más concesiones al kirchnerismo en ese momento. No te van a quitar tus derechos, no, era diferente. El escenario del 2023 era muchísimo más duro en cuanto a ese discurso, y eso es lo que le dio la victoria. Ahora, ¿es lo que le va a dar gobernabilidad? No lo sabemos. Hoy por hoy hoy no hay conflictividad, tiene una imagen más o menos aceptable para un gobierno de un año que ha hecho reformas muy fuertes y muy duras con un impacto muy, muy grande. Pero también suele pasar estos volantazos, ¿no? Hoy, hace 6, 7 meses había un clima de nadie sabe si aguanta y ahora parece que se va a quedar a vivir, ¿no? En el gobierno. Entonces hay que tener... ¿Pero vos creés que el argentino ha puesto el volantazo o el argentino todavía tiene la esperanza? Si logró descomprimir la inflación, si logra competitividad, tengo esperanzas de recuperar el empleo, mejorar mi salario. ¿No cree que no teniendo inflación tiene esa capacidad de recuperación? La realidad no da consejos, ¿no? Entonces es muy difícil para cualquier fuerza política, oficialismo o oposición, interpretar el deseo del pueblo. Yo creo que hay que mirar lo nuevo. Javier Milei es lo nuevo, evidentemente, con mucho de lo viejo también, no es todo nuevo, pero también hay que tener en cuenta que las elecciones generales, te doy un dato. A ver. El peronismo no pierde una elección general desde el siglo pasado, ¿no? Una elección general. Claro, te referís a la primera vuelta que gana Massa. Claro. Pero después lo aplastan. Después lo aplastan, pero todavía no ha perdido nunca una elección general. Entonces, ¿y eso sirve como dato o no sirve como dato? Creo que sirve para entender. El peronismo siempre, cuando gana con el 45%, y cuando pierde más o menos con el 35-36%. Duhalde en aquel momento había perdido con ese porcentaje. Cristina ganó una vez con el 54%. Ganó con el 54%, con el 45%, Alberto ganó con el 48%. Entonces también hay que relativizar la caída o ver si la caída del peronismo todavía se manifiesta en una próxima elección presidencial, ¿no? Porque después... Seguís con tu línea, pero yo te tengo que interrumpir. ¿Por qué te tengo que interrumpir? Y te digo por qué. Pero sin embargo, vos escuchás a la gente que confió en el peronismo y dice, cero autocrítica, cero. Sin duda. Entonces, cero autocrítica. Entonces vuelve Cristina con cero autocrítica, todos se callan. La CGT no responde al tema político. La única figura que sale es Guillermo Moreno, que ya es una figura simpática, simpática me refiero, televisivamente hablando, cómo habla y demás, pero ya pertenece al pasado y aparece esta gente joven, que la lógica política tradicional no la entiende, pero que la población lo acompaña. Entonces, a ver, una señal que parece antijurídica, equívoca, pero el hecho de firmar el decreto de la jubilación de Cristina Fernández le está diciendo, tenés como 25 millones y tenés 6 millones más porque tenés como domicilio en Santa Cruz cuando vivís acá. Y entonces,
¿quién se va a comer que le ponga a Cristina el guiño a la izquierda? Cuando pide 6 millones más, lo que dirán muchos votantes, 6 millones más porque dice que vive en Santa Cruz. Y eso, la gente, creo que esa curva no se la come, no sigue de largo. No, es posible, vean, por algo las elecciones salieron como salieron, ¿no? Eso está claro, que evidentemente había un agotamiento muy grande. Lo que digo es que todavía no queda claro que el peronismo haya perforado ese tercio de votos que todavía tiene. Eso todavía está. O veremos si sigue estando. Pero cada vez, discúlpame, cada vez en la masa de votantes entra gente más joven que ya no tiene ni idea de los buenos momentos que pudieron haber tenido. A ver, hablando de economía, porque si entramos en la política se van a enojar con lo que digo, pero hubo superávit gemelos en la época de Néstor Kirchner. Punto. Y creció. Hasta el 2011 la economía crecía con datos del Producto Bruto Interno. Punto. 2011. Hasta ahora la economía no creció nunca más y empezó a caer. Con esos datos estos chicos no saben hay una generación que no conoce otra cosa que crisis permanente, pero no es crisis solo del peronismo, sino que también hubo un gobierno que fue el de Macri y ahora todavía no aparece, ¿no? Entonces hay una generación... El gobierno de Alberto, que del peronismo... También, claro. Pero del peronismo dicen que no existió. Uno se olvida de Alberto. O sea, lo mismo que lo acompañaron, lo votaron... que creímos, me incluyo, todos creíamos, porque dijo, bueno, va a ser un punto intermedio entre la actitud de Cristina y la visión que tenía Mauricio Macri. Rápidamente ya la gente empezó a darse cuenta, acá no hay liderazgo, empezó todo el movimiento camporista a marcarle la cancha, ocuparle el lugar, lotear los ministerios, o sea... Este presidente lo mínimo que te dice es lotear el ministerio. Acá el que no hace lo que yo digo se va. No, o sea, en materia de liderazgo, obviamente que reprobó Alberto Fernández, pero acá con estilos que no nos gusta, logra efectividad. Retomo algo que dijiste así al pasar, ¿no? Que me surge la pregunta, ¿no? Sí. No la tengo la respuesta. Vos hablabas de la aparición de Cristina y cómo esa aparición de Cristina, bueno, en definitiva no parece algo demasiado positivo, ¿no? Sí. Una buena pregunta es si verdaderamente puede volver un escenario de polarización. Sí. ¿No? Porque cuando tenemos que cerrar. ¿Puede o no puede? A ver, ¿puede o no puede? No lo sé. La realidad es que en las últimas elecciones los dos partidos mayoritarios se llevaron 2/3 de los votos. Entonces la pregunta es, o polariza de nuevo y arrastran un 80% de los votos los dos principales candidatos, o vamos hacia un escenario cada vez más diversificado, tipo 2003, donde los más fragmentado. Claro, ahí los dos candidatos principales se llevaron menos del 50%. Si pasa eso, estamos ante una crisis política que no va a ser capaz de absorber ni el oficialismo ni la oposición. ¿Vos creés que, porque Javier Milei se lo ve fuerte, él cree que coopta al PRO? Es una posibilidad, pero también es verdad que en la Argentina todos los cucos se transforman en presidente. Bueno, buenísimo, pero el tiempo nos mata, así que te agradezco, te convoco para otro programa. Dale, cómo no.